No hace falta pasaporte, no se necesita una visa. Esto es un viaje con vos. El espacio radial sin fronteras, donde nadie es forastero y todos se sienten como en casa. Sábados de 16 a 19. Bueno, 6 de la tarde, 4 minutos. Se está despidiendo el sol. Chau, 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 chau. Allá lo veo. Desde aquí, desde el quinto piso del edificio Ética. Todavía hay, nos estamos acercando a agosto y viste que cuando empieza agosto ya no amanece tan oscuro. Claro, claro. Pero bueno, cuando el sol se va, cuando el solcito empieza a ocultarse, empieza el fresquete. Sí. Y la gente ya hay se que entrar mete, la ropa, sí. meterse en casa, ya ir acomodándose y poner la radio, que es la mejor compañía. Hacerse un cambio de mate. También. Es la hora, 6 de la tarde. Totalmente. Y la calidez de la radio que complementa perfectamente, hace un clima bárbaro dentro de casa. Bueno, decíamos hoy más temprano que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Vos la semana pasada estuviste hablando del libro de Julia Broguet. Sí, Rosalía y el revés de las cosas, que salió el mes pasado por Listo Calisto. Es un libro para niños. Bien, contá un poco, refrescá lo que hablaste la semana que viene. Es un cuento que trata como personaje principal, acción, tiene que ver con un día en la vida de esta niña, que es Rosalía, que está en un estado de esclavitud en Santa Fe en 1810. De eso trata, de cómo ella va viviendo ese día y entre esas cosas que ella puede hacer, no solamente las cosas domésticas, porque para eso ella está en la casa, ¿no?, de su ama, es el poder tener contacto con su madre, que es esclava de otra casa, y en ese encuentro con su mamá ella va recibiendo no solo su cariño, sino también sus canciones, sus historias que tienen que ver, y también su idioma, que es el kikongo, que tiene que ver con la cultura afro. Bien, y nosotros nos pusimos en contacto esta vez con la autora de este cuento, que es antropóloga, que es docente, que es investigadora, es entrerriana, pero actualmente está radicada en Rosario. Su nombre es Julia Broguet, y muy amablemente, a lo largo de esta semana estuvimos en contacto con ella, elaboramos con el equipo de trabajo de Un Viaje con Vos una serie de preguntas que le hicimos llegar, y aquí vamos a compartir el resultado de ese diálogo a la distancia. La primera pregunta que hicimos a Julia Broguet es la siguiente: ¿cómo fue que tu carrera de antropología te ayudó a visibilizar el costado afro de tu pasado familiar? Nos decía esto. Bueno, respecto a la primera pregunta de si la carrera de antropología ayudó a visibilizar esta historia afro, ¿no?, en mi pasado familiar, bueno, creo que sí, digamos, que de alguna forma abonó a un recorrido. Hay algo en una pregunta que instala un poco el campo disciplinar de la antropología, que tiene que ver con la diferencia, que ha sido una pregunta que ha sido revisitada y que ha tenido nuevas respuestas, ¿no?, a lo largo de los contextos históricos y de las críticas que la misma antropología ha hecho de sí misma. Pero sí hay una pregunta muy fuerte en la disciplina, y que ha sido también una pregunta, digamos, que subjetivamente ha sido constitutiva para mí, que tiene que ver con las diferencias y las semejanzas entre los seres humanos y cómo se construyen las grupalidades, ¿no? Y por también los tiempos profundos, ¿no?, por pensar como el devenir de la especie a lo largo del tiempo, y sin duda que eso ha hecho que me hiciera algunas preguntas, ¿no?, y ha despertado algunos intereses que en algún momento se volcaron a poder pensar en la historia de nuestro país y en algunas omisiones en esa historia, ¿no? Y esa pregunta por esas omisiones o esos silencios, sí, de alguna forma me fue despertando el interés específicamente por la presencia africana y afrodescendiente en Argentina. Que eso luego se haya
cruzado con mi propia historia familiar fue un poco producto del azar. No era algo que yo estuviera buscando, sino que es algo con lo que yo me encontré como parte de una exploración que venía haciendo con las prácticas culturales afro y con mi propio proceso de investigación en torno a los procesos de identificación étnico-racial entre practicantes de diferentes manifestaciones culturales afro en Argentina. Segunda pregunta que le formulamos a Julia Broguet es la siguiente. ¿Por qué elegiste la literatura como camino para abordar la temática de los afrodescendientes en territorio argentino? Elegí el camino de la literatura para abordar la temática de la presencia africana y afrodescendiente en Argentina y más específicamente en nuestra provincia porque me gusta escribir. Desde muy chiquita que escribo, participaba en talleres literarios y es una práctica que estaba acostumbrada y aunque hace un tiempo que no escribía literariamente, digamos, el año pasado en el verano hice un taller literario y ahí se volvieron a despertar esas ganas y se terminó de afirmar una idea que yo ya tenía de poder trabajar algún recurso a través de la literatura que pudiera servir para el aula, ¿no? para las escuelas, para abordar con niñas y niños la temática afrodescendiente. A mí me pareció que, como me había sucedido cuando era chiquita con la literatura, que me había abierto universos desconocidos y me había generado muchas preguntas, me fascinaba y me fascina leer. De hecho, cuando yo era chica en Paraná iba a buscar libros a la biblioteca provincial y me volvía caminando y leyendo al mismo tiempo desde la biblioteca a mi casa. Solamente levantaba la vista para cruzar la calle, para ver que no viniera un auto. Y confiaba, decía, en que ese mundo en el que yo me sumergía con los cuentos fuera también una ventana para que otras chicas y otros chicos pudieran acercarse a esta parte de la historia de la provincia, a través del lenguaje poético y también de las ilustraciones de Romina Biasoni, que según mi parecer dialogan muy fluidamente en el libro. Tercera pregunta para Julia Broguet. ¿Cómo fue el proceso de confección de su cuento Rosalía y el revés de las cosas? Bueno, el proceso de confección de Rosalía y el revés de las cosas fue un proceso fundamentalmente colectivo. Hubo un primer borrador del cuento que fue mutando a lo largo de los diálogos con compañeras del proyecto, de intervenciones y de evoluciones. En ese recorrido fueron fundamentales, por un lado, Magdalena Candiotti con sus aportes, es historiadora de la UNL, es docente de la UNL, y con sus aportes desde lo histórico, que dieron sustento, digamos, al cuento desde esa perspectiva, y en lo que fue lo literario, fue producto de un diálogo permanente con Vanina Canepa, que es una comunicadora y periodista de acá de la ciudad de Rosario, que es editora del libro, y con quien fuimos afinando algunas escenas del cuento, fuimos tomando decisiones respecto al rumbo de la historia, definiendo el final, que tuvo muchas idas y vueltas, y fue un proceso súper interesante. Me parece eso, que si yo tuviera que resumir cómo fue el proceso de confección, fue un proceso dialógico permanentemente con compañeras del proyecto y también del que también participaron las niñas y los niños del 4º grado de la Escuela Normal 3, pero eso después comento un poquito más respecto a su participación, porque gracias a ellos, o ellos señalaron algunas escenas del cuento que les resultaron significativas y nos dieron pistas también sobre cómo reversionar, ¿no? A ir afinando cada una de las versiones de aquel borrador inicial. La siguiente pregunta para Julia Broguet es: ¿cómo la antropóloga se pone en la piel de la escritora? Bueno, respecto a esta pregunta que haces de cómo la antropóloga se pone en la piel de la escritora, me parece una pregunta interesante
sobre todo porque pienso en que hay algo del quehacer, del oficio, de la antropología, que tiene que ver con contar historias, ¿no? Hay algo de ese quehacer etnográfico que se apoya en la descripción, ¿no? En describir un mundo social y a través de la descripción de ese mundo social también producir un análisis, que me parece que tiene zonas de contacto con lo literario, con la literatura, con el quehacer del escritor, de la escritora. Y entonces ahí me da la impresión de que hay otro diálogo más subterráneo entre dos áreas, ¿no? Disciplinares, que es la antropología y la literatura, que tienen algunos puntos en común, por lo menos respecto al interés o a la inquietud por contar historias. La quinta pregunta para Julia Broguet es: ¿qué participación tuvieron los chicos de cuarto grado que aparecen en los agradecimientos del libro? Y si trabajaste la historia previamente con ellos, ¿cómo fue la experiencia pedagógica? Bueno, como comentaba en la pregunta anterior, sí, los chicos y chicas de cuarto grado de la Escuela Normal 3 participaron, digamos, de la construcción del libro de Rosalía. Fue a través del contacto con Gabriela Orbe, que es docente de esta institución. Yo trabajo en el Normal 3, en el Instituto de Formación Docente, en el nivel superior. Entré en contacto con ella porque me interesaba conocer qué contenidos estaban trabajando en ese segundo ciclo de primaria respecto a la temática de la afrodescendencia. Y a partir de este contacto, en que estuvimos compartiendo el contenido de algunos manuales de cuarto y quinto grado, nos propusimos hacer una primera lectura de uno de los primeros borradores de la historia de Rosalía, para ver qué devoluciones recibíamos, ¿no? de las chicas y los chicos de entre 9 y 10 años de ahí, de ese cuarto grado. Y fue una experiencia muy interesante. Fue en la semana de mayo, la enmarcamos en esa semana como una actividad para problematizar esta fecha en la que en general han aparecido muy representados, ¿no? Muy representada la población afrodescendiente en general de una forma bastante estereotipada, y por eso nos interesaba como trabajar esta historia de Rosalía, que un poco lo que intenta es ir a contramano de esos estereotipos. Y lo que nos devolvió esa lectura de ese primer borrador fueron lo significativo que resultaron algunas escenas para los chicos y las chicas de ese grado, sobre todo la situación de amistad entre Remigia y de Rosalía, el vínculo de Rosalía con su mamá, el juego, los espacios de juego que Rosalía iba encontrando durante esa jornada, que hoy puede resultar algo atípica para muchos y muchas niñas, ¿no? Entonces nos permitió como ponerle más énfasis o trabajar un poco más sobre esas situaciones que ellos mismos habían reconocido como significativas desde su mirada, ¿no? Desde esta mirada de la propia infancia, de lo que ellos reconocían que era importante para identificarse con esa historia de Rosalía. La sexta pregunta para Julia Broguet es la siguiente. Rosalía, el personaje de tu cuento, es una niña esclava que vive en la ciudad de Santa Fe del siglo XIX. ¿Por dónde empezar a redescubrir ese pasado afro-santafesino y cómo releer nuestro presente? Respecto a por dónde empezar a encontrarse con ese pasado afro-santafesino y cómo releer nuestro presente, me parece que queda mucho por hacer. Entiendo que es importante pensar las continuidades entre el pasado y el presente. Creo que la pregunta apunta un poco a eso y a cómo esas continuidades nos constituyen, ¿no? Como argentinos y como argentinas. En ese sentido, me gustaría subrayar el trabajo de la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana. Ustedes ya estuvieron hablando con Lucía Molina, con su presidenta,
Y es un ejemplo muy concreto de estas continuidades al presente, ¿no? Que se plasma en el trabajo que viene haciendo la casa desde 1988 y que da cuenta de una perseverancia en señalar que este pasado es un pasado que late, ¿no? Que está vivo, que es muy actual, y me parece que queda mucho por adelante. Respecto a la historia, hay toda una revisión que se viene haciendo en museos provinciales, por ejemplo, respecto a los modos de representar a la población afro en los relatos museísticos. En ese sentido hay todo un patrimonio material asociado a la población africana y afrodescendiente en el siglo XIX en la provincia de Santa Fe, que es el patrimonio arqueológico del Arroyo Leyes. Es un patrimonio que tiene una historia muy particular y sufrió toda una dispersión muy grande por diferentes museos del país, pero da cuenta de todo un imaginario, un legado cultural que está plasmado en la materialidad de esas piezas cerámicas, y ahí hay un trabajo para seguir profundizando y difundiendo. De hecho, en una de las páginas del libro de Rosalía aparecen representadas varias piezas de ese patrimonio del Arroyo Leyes, con sus motivos y sus figuras que cuentan historias, un poco con la intención de que pueda ser retomado por alguien que tenga interés en indagar, ¿no? También hay toda una revisión que empieza a producirse en el ámbito escolar respecto a cómo se ha transmitido este aspecto de la historia a las nuevas generaciones. Y después hay algo que tiene que ver con estas continuidades en el presente, ¿no? Con los reclamos actuales de la población afrodescendiente y con sus denuncias del racismo en nuestro país. Me parece que es fundamental que podamos situar esos reclamos y esas denuncias entendiendo que hacen parte de una historia de larga duración, que es una historia compartida como sociedad y que por lo tanto tenemos que asumir colectivamente. Quiero decir, no es tarea de quienes se identifican como afrodescendientes exclusivamente, sino que se trata de reclamos que son históricos y es una responsabilidad social problematizar ese aspecto de nuestra historia y entender cómo ciertos legados, como lo es la esclavitud colonial y el racismo que se deriva de ese hecho histórico, hasta el día de hoy repercute sobre la vida de determinados grupos sociales, en particular de las y los afrodescendientes. La última pregunta para Julia Broguet es la siguiente. Te invito a ver el revés de las cosas. Danos una reflexión final a partir de la muerte de George Floyd. ¿Qué desafíos plantea este hecho violento para los ciudadanos del mundo? Respecto a los desafíos que plantea el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, primero, desde ya, fue un hecho aberrante que merece toda nuestra condena. Por otro lado, me pregunto por la incidencia que tuvo este hecho violento ejercido por las fuerzas policiales en el norte global, en el debate público en Argentina, siendo que cotidianamente vivimos hechos de violencia y de racismo institucional, un racismo que es mucho menos problematizado, ¿no?, en nuestro contexto, por parte de las fuerzas de seguridad. De hecho, hace 83 días que Facundo Castro, el pibe que desapareció en provincia de Buenos Aires, en un hecho que involucra a la policía bonaerense, no aparece. Y Facundo, desde la mirada histórica, institucionalizada de una Argentina blanco-europea, sería rápidamente categorizado como un negro en términos raciales y también sociales. Entonces la pregunta es ¿por qué este hecho violento hacia un afro-norteamericano nos convoca a hablar de racismo y violencia policial, siendo que cotidianamente se suceden situaciones con características bastante similares en nuestro contexto nacional? Digo, es una pregunta para seguir haciéndonos. Ahora, desde ya me parece importante lo que sucedió en las últimas semanas, que en nuestro país, que históricamente no reconoció su racismo, no lo problematizó, no lo nombra, se esté hablando y discutiendo públicamente el tema, es un avance necesario y urgente, diría. Bueno, esta ha sido la palabra de Julia Broguet, antropóloga, docente, investigadora y escritora entrerriana, que actualmente está radicada en Rosario, autora de Rosalía y el revés de las cosas, un cuento con ilustraciones de Romina Biasoni, que refleja, insisto, la vida de una niña esclava en la ciudad de Santa Fe del siglo XIX. Bueno, ¿qué te pareció? Buenísima la entrevista, muy bien. La verdad que es necesario, como dice ella, instalar la temática y que no se vaya, ¿no? Instalarla y renovarla. Renovarla porque, como ella dice, el racismo sigue estando, acá y en el mundo.
El cuento, que lo trataste la semana pasada, ¿te parece a vos que podría ser llevado a las aulas? Sí, para yo secundaria, me lo para la compré primaria? y ya lo estoy preparando para el video que tengo que filmar, porque así trabajo con mis niños del taller de la palabra del Liceo Municipal, Ajá. de la Escuela de Expresión Estética Infantil, y lo estoy pensando, porque sí, tiene un lenguaje sencillo y ella ya lo ha trabajado en segundo ciclo, así que sí, además, como yo digo siempre, lo que es bueno es para todos. No Claro. únicamente para un público infantil. Y vinculado con la ciudad de Santa Fe, con una problemática actual. La verdad que... Sí. Y algo que yo no había comentado Ujú. en la reseña es, hay una escena que es, ella se lleva unos retacitos de tela que va dejando el modisto que le está haciendo un vestido a su ama, y ella se lo lleva debajo del mantel, y con esos retacitos ella se construye, se hace sus propios juguetes, hace juguetes de tela, y cuando un día va al río acompañando también a las otras esclavas a lavar, ella se encuentra con una niña que a su vez también ella se hace sus juguetes, pero en madera, se hace animalitos en madera, entonces se intercambian uno de sus muñecos de tela con un juguete que es un carpinchito de madera. Entonces creo que esa escena para los chicos, la escena de los juguetes, es muy linda.